Ya, entonces estamos grabando la primera ayudantía para la prueba número 2 de Fundamentos de Economía. Ya, la primera pregunta dice lo siguiente. El máximo técnico es el punto donde se igualan las curvas de producto medio y producto marginal. Desde este punto, los rendimientos marginales comienzan a ser decrecientes. Entonces, para poder entender esta pregunta y para poder dar una respuesta, tenemos que entender un poco el concepto de la producción, de los factores productivos. Entonces, en primera instancia, al lado derecho hay una parte conceptual en donde voy a explicar un poco esto de los conceptos y tenemos lo que es la función de producción. La función de producción es aquella capaz de cuantificar la cantidad producida, de unidades que vamos a producir, en base a factores productivos. ¿Cuáles factores productivos? En base a lo que es el capital, que vendría siendo el dinero que hay en la empresa, los bienes, los activos, todo eso. Después tenemos lo que es el factor trabajo, que tiene que ver obviamente claramente con la mano de obra, si es que es contratada, subcontratada, todo eso son factores de trabajo, que realmente se simboliza como unidades de trabajadores. Y también tenemos por ahí lo que es el terreno, que también las tecnologías, que también son factores importantes para la producción, pero que para el estudio del curso o para los ejercicios como tal, se trabajan en base a lo que es factor capital y trabajo, lo que son las funciones de producción. ¿Ya? Después tenemos lo que es la producción total, que la producción total en el fondo lo que es el total de unidades producidas. Eso es lo que simboliza la producción total. Y después tenemos dos conceptos importantes que son la producción media y la producción marginal. La producción media es cuánto en promedio estoy produciendo por cada una de las unidades o factores productivos que estoy usando. Ya en este caso puedo tener factor productivo capital, factor productivo trabajo. Entonces tienes producto medio para lo que es el capital, que vendría siendo el producto total sobre la cantidad de unidades que usaste de factor capital, o también tienes por otra parte el producto medio del trabajo, que vendría siendo la producción total sobre la cantidad de unidades del factor trabajo que utilizas. ¿Ya? Por otra parte, además tenemos lo que es la producción marginal, que esta es otra curva que simboliza cuánto extra yo voy a ir produciendo si es que yo agrego una unidad más de algún factor productivo. Ya en este caso tener la producción marginal para el capital, que va a ser la derivada de la producción total con respecto al capital, o tienes por otra parte la producción marginal con respecto al trabajo, que va a ser la derivada de la producción total con respecto al trabajo. Entonces estas son importantes porque son curvas que se grafican y hacen entender un concepto importante de las etapas en las cuales está la producción, que es esta parte de acá más abajo, donde podemos ver que con unas gráficas se simboliza en color azul, en la parte de arriba, lo que es la producción total, como yo le había comentado el concepto que es el total de unidades producidas, por cada unidad de factor de producción, en este caso se trabaja con la cantidad de trabajo, con el factor trabajo, ¿ok? Acá arriba sale, a corto plazo cambian uno de los dos factores, pero no ambos. Eso es importante. Al corto plazo claramente no cambian todos los factores, cambia uno o dos. Si son 5 factores, por ejemplo, no van a cambiar todos, ¿ya? Por lo general cambia uno o dos, no más. De hecho, es muy difícil que cambien todos porque obviamente a corto plazo eso considera plazos, semanas, días. Entonces son cosas que no cambian en tan corto tiempo. Entonces, en el corto plazo los factores no todos cambian y a largo plazo todos los factores pueden cambiar, claramente. O sea, si nos vamos a largo plazo de años, por ejemplo, 2, 3 años, todo va a cambiar, claramente. Entonces, las gráficas se leen de la siguiente forma. Arriba, como les decía, tenemos lo que es la producción total y en la parte de abajo tenemos en color rojo la producción marginal y en color amarillo lo que es la producción media. ¿Ok? Entonces, estas son 3 etapas que tenemos, en donde la primera etapa es una etapa en la cual podemos ver que tenemos que va desde el inicio de la curva de producción hasta que se logra este punto que tenemos acá que llamado óptimo técnico, ya que esa es la etapa 1, entre el punto inicial y el óptimo técnico. ¿Qué es el óptimo técnico? El óptimo técnico es el punto en el cual se intersecan la curva de precio marginal con la curva de precio medio. O sea, disculpa, producción media con producción marginal, disculpa. Entonces ese punto es el que se llama óptimo técnico en ese caso. Entonces entre el inicio y ese punto tenemos lo que es la etapa 1. Como podemos ver en esta parte la producción media es creciente, la producción marginal es mayor a 0 y por ende como la producción marginal es mayor a 0 ocurre que la producción total es creciente, ¿ok? Eso implica que a medida que vaya agregando una unidad extra de factor trabajo en este caso, va aumentando la producción, es creciente.
¿ya? Y ocurre además que la producción marginal para este caso va a ser mayor que la producción media. O sea que a medida que voy agregando una unidad más de algún factor, la producción va a ser mayor a la producción en promedio, ¿ya? Por cada unidad. Significa que todavía es conveniente seguir. Estoy en un lapso en el cual he incorporado muy pocas unidades a la producción. Luego tenemos lo que es la etapa 2, en la cual nos encontramos entre lo que es el óptimo técnico y el máximo técnico. ¿Qué es el máximo técnico? El máximo técnico es aquel punto en el cual la producción marginal se hace cero. ¿Ya? ¿Y por qué es ese punto? Porque desde ese punto en adelante, si se dan cuenta, la curva en color rojo comienza a irse a valores negativos, por lo cual implica que cada vez que estoy aplicando una unidad extra del factor trabajo, eso está implicando que la producción total se está viendo en decadencia, está disminuyendo, está decayendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede afectar en algún caso, es un ejemplo claro que vamos a ver en uno de los copentes que viene, pero eso pasa porque la ley de rendimiento decreciente sugiere que a medida que yo aumento uno de los factores dejando los demás constantes, llega un punto en que la producción marginal o el beneficio empieza a ser negativo, ¿ya? Porque entorpece el trabajo de ambos factores. Entonces, la etapa 2, como les decía, ocurre lo siguiente, ocurre que la producción media es decreciente, ocurre que la producción marginal sigue siendo mayor a cero, y por ende la producción total también va creciendo, pero solamente que ya no es tanto el crecimiento, sino que es un poco más pequeño. Y además ocurre que la producción media es menor a la producción marginal. ¿Ya? Entonces eso implica que cada vez que estoy agregando una unidad extra por ahí, implica que está disminuyendo en parte la producción. Ya no es tanto como era al principio, la primera etapa en la cual yo agregaba una unidad y eso implicaba que la producción iba a aumentar simbólicamente, ¿okay? Por una unidad extra que fuera agregando. En este caso ya no es así, por una unidad extra que agregue ya va a ir aumentando, pero no tanto. Y finalmente tienen la etapa número 3, que es la etapa que está después del máximo técnico, que es en donde ocurre que la producción media es decreciente, pero lo más importante es que la producción marginal en este punto, como les explicaba, es menor a cero, ¿ya? Y eso hace que la producción total decrezca después del máximo técnico. Entonces, ya estando en etapa 3, las empresas no le conviene producir. Entonces, el óptimo es estar en la etapa 2, ¿no? En ese punto es más o menos el óptimo de la producción. Entonces, a responder el comentario, dice, el máximo técnico es el punto donde se igualan las curvas de producto medio y producto marginal. Eso es falso, debido a que el punto en el cual ocurre esto es cuando la producción marginal, habíamos dicho, era igual a cero, ¿ya? En ese caso ocurre el máximo técnico. Máximo técnico. Con eso quedaría respondido el comentario. Después dice, dado, desde este punto los rendimientos marginales comienzan a ser decrecientes. Rendimiento marginal o producción marginal. Si tú podemos ver acá, cuando estamos de etapa 1 a etapa 2, ya en la etapa 2 ocurre que la producción marginal es mayor a cero, sin embargo, ya no está en un punto máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que ya voy agregando unidades, la producción ya no es tan potente como era antes, como cuando empezamos. Entonces, en algún sentido aquí dice que desde el punto en el cual ocurre este máximo técnico, dice, desde este punto los rendimientos marginales comienzan a ser decrecientes, desde el máximo técnico, eso es falso, ¿ya? ¿Por qué es falso? Porque si bien la producción marginal decrece antes, como podemos ver en la gráfica, decrece antes, lo que pasa aquí es que comienza a ser negativa, ¿ya? No es que en ese caso decrezca, la función decrece mucho antes, ¿ya? Entonces en ese segundo caso también sería falso y desde este punto los rendimientos marginales comienzan a ser decrecientes, pues falso. Falso, los rendimientos marginales, disculpen, acá no, acá pongamos, además, los rendimientos marginales comienzan a ser decrecientes antes de este punto, ¿ya? O sea, lo único que pasa aquí es que la producción marginal que se agrega ya empieza a ser negativa, pero eso no implica que sea decreciente, porque como podemos ver en la función, durante la etapa 1 y 2, ya podemos ver que
de la etapa media de la 1 en adelante, la función empieza a decrecer. Pero en un momento de la anterioridad, la función es creciente, ya parte siendo creciente, pero llega a un máximo y de ahí empieza a decrecer. Y ahí eso no necesariamente toma en este máximo técnico, como dice el comentario. Después dice el segundo comente, dice, según la ley de rendimientos decrecientes, si se produce un cambio tecnológico y los factores se mantienen constantes, la productividad marginal de uno de los bienes aumenta y el otro disminuye. Bien, entonces para poder entender este comente, vamos a estudiar lo que es la ley de rendimientos decrecientes, que tiene relación un poco con lo que vimos en la pregunta 1, que es esta curva en color rojo, que por qué es así. ¿Ya? Entonces, la ley de rendimientos decrecientes dice, a medida que aumenta uno de los factores productivos, dejando los demás constantes, aquí también dejábamos uno constante, que es capital, solo trabajo se mueve, llegamos a un punto en el cual la producción marginal se vuelve decreciente. ¿Ok? A medida que agrego una unidad, disminuye la producción. ¿Ya? O sea, estoy siendo menos productivo, no es que disminuya, disminuye la producción marginal. ¿Ya? Es menor, ¿ya? Y eso ocurre, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque simplemente si yo, por ejemplo, pensemos en el caso de que tengo, tengo una cocina y tengo como factor trabajo, tengo la cocinilla como, o sea, el factor capital va a ser todo lo que tenga que ver con la cocina y el factor trabajo tiene que ver con los trabajadores. Yo cuento, por ejemplo, con 5 cocinas para cocinar y son solamente para una persona. Entonces, a medida que yo empiezo a aumentar las personas, probablemente si yo tengo 5 para 5 cocinas, probablemente en ese punto la producción sea máxima y contribuya mucho a la producción. Sin embargo, si yo meto 10 personas, 15 personas o 20 personas en la cocina, yo ya no voy a estar satisfaciendo ese principio de tener justamente las unidades necesarias para cada persona, ¿no? Cada unidad de cocina para cada persona. Entonces, en ese caso, si yo sigo aumentando el nivel de trabajadores, ya con esas 5 cocinas, obviamente que va a ir disminuyendo la producción por un tema que no va a haber espacio, que no van a poder trabajar, se van a topar, se van a chocar, etcétera, como ustedes quieran verlo. Pero en ese caso yo no voy a estar contribuyendo a producir más, ¿ya? Y por eso pasa, y por eso se describe la producción marginal como esta curva en color rojo, que llega a un óptimo, o sea, llega a un máximo, más que nada llega a un máximo, y desde ese punto, si es que yo sigo aumentando, empiezo a disminuir la producción por cada unidad, ¿ya? O sea, cada una unidad extra que estoy agregando desde el máximo en adelante, esa unidad me está significando que estoy produciendo menos que lo que producía antes, ¿cierto? Ya no. Y cada vez va a ser así, o sea, si llega un punto en el cual eh, produzco mucha, o sea, uso muchas unidades del factor trabajo, ya la producción va a pasar a ser negativa. Ya ese es el principio. Ya si meto en la cocina a 1000 personas, claramente no van a poder cocinar. No se va a poder cocinar. Entonces la producción se vuelve negativa, o se va a cero. Esa es como la idea de la gráfica. Entonces acá el comente sería falso porque está aludiendo a otra cosa en el comente. Según la ley de rendimientos decrecientes, si se produce un cambio tecnológico y los factores se mantienen constantes. Ambos factores no, eso es falso. La ley de rendimientos decrecientes apunta al aumento de uno de los factores manteniendo los otros constantes. En un inicio, entonces, la producción marginal es creciente, sin embargo, llega a un máximo, y desde ahí comienza a decrecer. Ojo, claro, comienza a decrecer, pero recordemos que eso no significa que deje de producir o que esté produciendo menos, solamente que la variación de producción total va a ser menor a lo como era, por ejemplo, eso pasaba en la etapa 1, en la cual la producción marginal está en una etapa ascendente. Podemos ver que tiene ese ascenso muy rápido. Sin embargo, después ya en la etapa 2 ocurre que ya la producción marginal va en crecimiento y por ende esos aumentos son menores, aumentan menores cantidades de unidades. Y eso, por eso se ve reflejado. Ese es como el reflejo, y después hacia abajo ya empieza a ser negativo. Ya, y después tenemos la tercera parte, que es un ejercicio
que vamos a hacer, que es un ejercicio referente a la producción, con los factores capital y trabajo, y con una recta presupuestaria, pero con respecto a los costos que son posibles de hacer en los factores de trabajo. ¿Ya? Entonces, supongo una empresa que posee la siguiente función de producción, ¿ya? Una Q en función del factor trabajo y capital va a ser igual a L elevado a un tercio por K elevado a 2 tercios. Así es como se define la función de producción. Y además te dan como condición que dice que el precio del factor trabajo, o sea, por cada unidad de factor trabajo estoy gastando 16 y por cada unidad de factor capital estoy gastando 4. ¿Ya? Entonces te dice cuál es el óptimo del productor si el costo total a largo plazo es de 120 pesos. ¿Ya? Entonces de partida lo que tenemos que hacer es anotar esta función de producción que tenemos acá, que está definida por esta Q. ¿Ok? Y la otra condición es la del costo total, que vendría siendo la misma que la recta presupuestaria. Sabes que el costo total va a ser igual a 16, que es el precio del factor trabajo por cada unidad de factor trabajo, más 4 por la cantidad de unidades de factor capital que vaya usando. ¿Ok? Además, y ahí tenéis los datos que son el costo total, que es 120, que el precio que está simbolizado por una W, en este caso, es 16 para el factor trabajo, y una R para este caso que se simboliza el precio del factor capital, que va a ser 4. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos, como no vamos a utilizar Lagrange para despejarlo, sino que vamos a usar otros métodos, lo primero que tenemos que plantear es esta condición óptima, ya que es muy parecida a la condición óptima que planteamos para el óptimo del consumidor con la función de utilidad, que es la pendiente de la función de acá, que es la pendiente de esta función, tiene que ser igual a la pendiente de la función que está acá. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? Que porque eso se hace porque lo que tú quieres obtener en ese caso es que quieres obtener un punto del plano, porque esto es un plano, finalmente, un punto del plano que se intercepte con esta recta de presupuesto, que satisfaga las mismas condiciones. Entonces, con esta condición vamos a poder despejarlo. Con esta condición más la condición de la recta presupuestaria. Entonces, haciendo las derivadas, porque acá dice la derivada, podemos ver que la derivada, que es la producción marginal con respecto al factor trabajo, viene siendo un tercio, porque baja el exponente, por L, y arriba queda menos 2 tercios, porque a ese un tercio le restas 1, y te queda ese menos 2 tercios negativo, por el K elevado a 2 tercios, que es una constante, porque no estoy derivando en función de K. Y después para calcular la producción marginal con respecto a K, se queda como constante la L, obviamente, y solamente deriva con respecto a K. Entonces te queda 2 tercios por la L constante por K elevado a menos 1 tercio. Que te queda el resultado de 2 tercios menos 1. Al hacer la división de estos dos producciones marginales, me da como resultado K sobre 2L. ¿Ya? Entonces con ese K sobre 2L ya reemplazamos en la condición 2 que fue propuesta, y además tenemos lo que son el W y el R. Sabemos que W es 16 y el R es el 4, que eran los precios del factor trabajo capital respectivamente. ¿Ya? Entonces en ese caso te queda K dividido en 2L va a ser igual a 16 partido en 4, que es lo mismo que decir K sobre 2L es igual a 4. Pasa multiplicando el 2L y te queda K igual a 8L. ¿Ya? Entonces ya tienes una condición con respecto a cómo se está dando esto de los factores de producción. Entonces ahora quedaría solamente reemplazar en lo que es la recta de presupuesto, y entonces reemplazamos 120 igual a 16L más 4, y donde estaba la K reemplazas por 8L. Si reemplazamos ahí me va a quedar obviamente 32L más 16L igual a 120, y al hacer el despeje me va a quedar que L tiene el valor de 2,5 y que K vale 20. Como saco K, reemplazo L en la igualdad que habíamos tenido arriba. De ahí tener el valor óptimo para los factores de producción. Después, para tener la cantidad, obviamente, ya reemplaza los factores de producción en lo que es la función de producción, y me da que la cantidad óptima a producir son 10 unidades. Esa era la parte 1 que te pedían, cuál es el óptimo del productor si el costo de largo plazo es 120 pesos. Después tenemos una segunda pregunta, que es la parte B, que dice, ¿cómo son los rendimientos escala de los factores? Demuéstrelo. ¿Ya? Entonces, para entender qué son los rendimientos escala, tenemos el siguiente bosquejo, en el cual podemos ver que tenemos un actor, que es una persona, pongamos un trabajador cualquiera, con un factor productivo. Para poner el ejemplo muy fácil, vamos a poner que este es un granjero y una pala. Un granjero tiene una pala y con eso puede producir 2 unidades, ya 2 unidades de lechuga, por ejemplo. Entonces, lo que dice la ley de rendimientos es que
o sea, lo que dice el rendimiento a escala, disculpa, lo que dice el rendimiento a escala es que si yo hago un aumento proporcional en los factores, pueden haber ciertas variaciones en lo que es las cantidades que yo voy a producir. Entonces, en este caso, yo hago un aumento proporcional en ambos factores, aumento al doble lo que son los trabajadores y la herramienta en este caso. Entonces, tengo 2 granjeros ahora y 2 palas, y podemos encontrarnos 3 posibles escenarios. ¿Ya? El primero es el escenario en el cual produzca 6 unidades. En este caso, si se ve, produje el triple de unidades. ¿Ya? Entonces, producía 2, ahora produzco 6. Como produje el triple de unidades, está ocurriendo que el aumento sobre las unidades producidas va a ser mayor que el aumento que hubo sobre los factores de producción. Entonces, en ese caso, nos encontramos frente a lo que es el rendimiento de escala creciente. Luego tenemos el caso en el que puede pasar que el aumento proporcional que hubieran en los factores productivos haya generado el mismo aumento en las unidades producidas. En este caso produzco 4 unidades, el doble de unidades que producía antes, que era 2. Entonces, en este caso, hubo un aumento del proporcional, fue el mismo aumento. En ese caso, nosotros decimos que estamos presentes frente a un rendimiento de escala constante. Y para el tercer caso, tenés que hubo el aumento de los factores de producción, pero pasó que produjiste 3 unidades. O sea, una unidad más de lo que tenía, ¿ya? Y eso equivale a producir 1.5 más. Entonces, en ese caso, podemos ver que a pesar de que el aumento fue del doble, que el aumento proporcional fue del doble, las unidades producidas aumentaron en 1.5. Entonces, en ese caso hay un rendimiento de escala creciente. Ahora, ¿cómo matemáticamente yo puedo demostrar que me encuentro frente a un rendimiento de escala creciente, constante o decreciente? Tenemos que usar esta expresión matemática o algebraica, que dice la función evaluada en un lambda x, lambda y, que es el lambda es el factor proporcional que estoy multiplicando, va a ser igual a un lambda elevado a alfa por la función original. ¿Ok? Entonces, en el fondo, este procedimiento matemático lo vamos a revisar más abajo para hacer la demostración. Pero ocurre que si este alfa, el que está acompañando al lambda, al lado derecho, es mayor a 1, entonces nos encontramos en la situación de rendimiento a escala creciente. Si el alfa es igual a 1, me encuentro en la situación de los rendimientos a escala son constantes. ¿Ok? Y si el alfa es menor a 1, entonces estamos en la situación de que el rendimiento es decreciente. Entonces, haciendo el desarrollo, vamos a evaluar el lambda L y lambda K, la función original que teníamos, que era la K, ¿cierto? Entonces, eso lo evaluamos en lambda L y lambda K. O sea, al evaluarlo, nos va a quedar K de lambda L, lambda K, lambda L elevado a 1/3, lambda K elevado a 2/3. Después lo que hacemos es, como las potencias se pueden separar, como su multiplicación, las separamos y nos queda lambda elevado a 1/3 por L elevado a 1/3 por lambda elevado a 2/3 por K elevado a 2/3. Después hacemos la agrupación, agrupamos los lambda, igual base, diferentes exponentes se suman, y me da como resultado un lambda elevado a 1, y por otra parte obviamente nos queda el L elevado a 1/3 y el K elevado a 2/3. Si se dan cuenta, si comparamos esta función algebraica arriba con la de abajo, acá tenemos lambda elevado a algo, ¿cierto? Y al otro lado tenemos la función. Si te dan cuenta, esta es la función Q que teníamos al principio, es la misma, lo que está a la derecha. Entonces, en ese caso, lo que está a la derecha, la función Q, se cumple que llegamos a ese término, ya que es lo que se quería. Y nos queda el lambda elevado a 1, nos queda que alfa vale 1. Si alfa vale 1, ocurre que nos encontramos en una situación de rendimiento a escala constante. Ya, o sea, siempre va a ser, a pesar de que aumentaste al doble, la producción aumentó al doble. Si aumenta al triple, la producción aumenta al triple. Estoy en un rendimiento a escala constante. Entonces, esa es la demostración que ustedes deben hacer si es que les piden que demuestren ante qué caso de rendimiento a escala se encuentra. Y finalmente la pregunta 3, o la pregunta C, me pedía cuál sería la función de costos a largo plazo. Entonces, para esta parte lo que yo tengo es que apoyarme en esta función de producción inicial. Y además sabemos que de la parte A sacamos que K es igual a 8L. En ese caso, reemplazo obviamente la función de producción, me quedaría todo en función de L, ¿cierto? Reemplazando el K por 8L me quedaría todo en función de L, y al trabajarlo me queda que Q en función de L es igual a 4L. Entonces de ahí podría sacar que en este caso L va a ser equivalente, o sea, el factor de producción trabajo va a ser equivalente a Q cuartos, y de esa misma forma además, como ya tengo cuánto vale L, puedo despejar cuánto vale K. Y ahí K en este caso valdría 8 por Q cuartos, 2Q. ¿Ya? Ya tenemos obviamente los factores de producción en función de la cantidad producida o lo que producen ellos.
Entonces, reemplazando esto en la función de costo total, obviamente la función de costo total era esta que era la del presupuesto, habíamos armado un inicio que está acá, con L y K la reemplazamos por Q, solamente dejando en función de Q. Eso es lo que busca la función de costo total a largo plazo, poder ver cómo se comporta, pero solamente en base a la cantidad producida. ¿Ok? Entonces, en base a la cantidad producida, nosotros ya sabíamos cuánto vale cada uno de los factores de producción. Entonces, nos queda solamente reemplazar por esa cantidad. Reemplazando, nos queda 16 por Q cuarto más 4 por 2Q, nos queda que finalmente la función de costo total está dado por 12Q. O sea, así va a estar representada la función por cantidades, va a ir aumentando, ¿ok? Y si derivamos y tenemos lo que es el costo marginal, o sea, cuánto va a ir aumentando el costo cada vez que agrega una unidad extra de cantidad y además cuánto va a ser el costo variable. El costo variable va a ser siempre el mismo. ¿Ya? En este caso, entonces, esa sería la función de costo total a largo plazo. Y eso sería la ayudantía, chicos. Stop.